La percepción del tiempo no es lineal ni constante. Cambia, se estira o se comprime según el estado mental. Lo que para un reloj marca 60 segundos, para la mente puede convertirse en un suspiro o una eternidad. Este fenómeno cotidiano es uno de los puntos de partida de Itzhak Bentov, ingeniero, inventor e investigador autodidacta, quien escribió un libro llamado Stalking the Wild Pendulum on the Mechanics of Consciousness, donde recopila toda su investigación sobre la relación entre la mente, el cuerpo y el universo. Lo que nunca imaginó fue que estas ideas serían utilizadas como base para uno de los estudios más controvertidos y secretos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La investigación sobre la naturaleza de la realidad y la expansión de la conciencia. En su libro, Itzhak Bentov propone un modelo donde lo físico y lo mental no están separados, sino integrados como partes de un mismo sistema. A partir de esta idea, inicia con una observación fundamental. Existen dos tipos de tiempo. El tiempo objetivo es aquel que puede medirse con precisión científica, como el que marcan los relojes atómicos. El tiempo subjetivo, en cambio, es interno, fluido y varía según el estado de conciencia de cada persona. Bentov destaca que esta diferencia no es un fallo del cerebro, sino una pista sobre cómo funciona la mente. La percepción del tiempo cambia con la atención, las emociones, el entorno e incluso con la actividad del sistema nervioso. Entender esta distorsión puede ayudar a investigar fenómenos mentales todavía no explicados por la ciencia tradicional. Bentov también describe cómo el conocimiento humano no avanza en línea recta, sino en forma de espiral. Así como las leyes de Newton quedaron contenidas dentro de la teoría de la relatividad de Einstein, en el futuro será necesario un modelo que también incorpore los fenómenos mentales. Bentov observa que incluso en el cuerpo humano, cualquier cambio en un sistema afecta a los demás. Ya no es posible estudiar órganos o funciones de forma aislada. Esta interdependencia también se extiende a la sociedad, al planeta y al cosmos. Según Bentov, todo está conectado y la conciencia es una parte activa de esa red universal. Itzhak Bentov propone un experimento simple pero revelador, diseñado para explorar cómo la conciencia altera la percepción del tiempo. No se necesita experiencia previa ni dispositivos sofisticados. Solo hacen falta un reloj con segundero visible, tranquilidad y disposición para observar sin intervenir. El ejercicio comienza con una preparación breve. Paso 1. Relájate completamente. Coloca el reloj sobre una mesa, en una posición cómoda y bien visible. Apoya los codos si es necesario. Entorna los ojos y observa el segundero sin esfuerzo. No te concentres intensamente. Solo permite que tu mirada registre el movimiento del tiempo. Este paso inicial establece una base de observación neutral en la que la mente comienza a desacoplarse sutilmente. Paso 2. Familiarízate con el ritmo. Durante unos segundos, observa el avance del segundero. Deja que tu mente reconozca su patrón. Este paso establece una base de observación desde la que la conciencia comenzará a desacoplarse ligeramente del cuerpo. Paso 3. Cierra los ojos y visualiza. Imagina una actividad profundamente placentera. Bentov sugiere una escena relajante. Estar acostado en la playa. Siente la textura de la arena, el calor del sol, el sonido rítmico del mar. Usa todos tus sentidos. No pienses que estás allí, siente que estás allí. Paso 4. Abre parcialmente los ojos. Sin perder la visualización, abre los ojos apenas. Deja que tu vista flote sobre el reloj sin enfocarlo. No observa con interés.
Solo deja que tu percepción registre el entorno como si no importara. Si el ejercicio se realiza correctamente, el segundero puede parecer moverse con lentitud, detenerse o quedarse suspendido. Bentov aclara que el reloj sigue funcionando con normalidad. Lo que cambia es la relación entre el observador y el tiempo. Esto ocurre porque, según su modelo, el cuerpo humano es un conjunto de átomos vibrando, y no todos lo hacen sincronizadamente. Ese desfasaje permite que partes del cuerpo estén, por microinstantes, fuera de fase con la conciencia. En esos momentos, el observador puede separarse momentáneamente. Como escribe Bentov, la entidad que correlaciona y da sentido a la información dejó el equipo físico en casa. Este fenómeno también ha sido observado en meditación, hipnosis y bajo ciertos psicotrópicos. El experimento no es una ilusión. Revela una propiedad real de la conciencia, capaz de operar en ritmos distintos al cuerpo. En el modelo propuesto por Itzhak Bentov, el cuerpo humano no es una estructura estática, es un oscilador. Cada persona produce un movimiento interno que funciona, como un péndulo que sube y baja, y en cada ciclo completo atraviesa dos puntos de reposo, uno al inicio del movimiento y otro al final. Según sus observaciones, este movimiento ocurre unas 7 veces por segundo. Eso significa que en términos energéticos y de conciencia, el cuerpo experimenta 14 pausas por segundo. Estas pausas no son meras interrupciones mecánicas. El cuerpo está compuesto por innumerables átomos vibrando constantemente, pero no todos lo hacen de manera sincronizada. Ese pequeño desfase natural entre partículas genera momentos en los que el sistema físico permanece activo, aunque la conciencia no esté estrictamente alineada con él. Es durante esos puntos de reposo donde ocurre algo sutil pero profundo. El observador se expande brevemente más allá de sus límites habituales. El proceso es tan fugaz que pasa completamente desapercibido para la mente consciente. Sin embargo, cada microinstante de reposo permite a la conciencia alejarse, explorar y regresar antes de que el siguiente ciclo comience. Bentov afirma que esa expansión momentánea es completamente natural y sucede de forma continua en todos los seres humanos. Este fenómeno se representa visualmente en la figura 28, donde se observa una línea continua que simboliza nuestra realidad física, interrumpida por pequeñas expansiones hacia otra dimensión. En ese otro lado, el observador puede experimentar sin registrar conscientemente lo vivido. Bentov lo compara con una calculadora que, tras un apagado momentáneo, sigue mostrando el último número en pantalla. El cuerpo permanece, funcionando como siempre, pero la conciencia está temporalmente en otra parte. Bentov lo resume con claridad. Nuestra realidad física, sólida, continúa, como de costumbre, excepto por pequeñas pausas, durante las cuales nuestro observador se ausenta y regresa. En la vida cotidiana, estos microviajes son imperceptibles, pero en estados de conciencia más profundos, el ángulo de apertura de la experiencia subjetiva se amplía, y parte de la información percibida durante esas expansiones puede regresar a la mente consciente. Un ejemplo ilustrativo es el de la publicidad subliminal, donde imágenes proyectadas por fracciones de segundo influyen sin que lo notemos. Para Bentov, algo similar ocurre aquí. Aunque no seamos conscientes, parte de nosotros está saliendo y regresando constantemente. Itzhak Bentov propone una visión radical de la conciencia. En su modelo, el observador, la entidad que interpreta la información sensorial, no está físicamente atado al cuerpo. Puede separarse momentáneamente
moverse a través del espacio y regresar en fracciones de segundo. Durante este desplazamiento, el cuerpo queda como una cámara encendida sin operador. Recibe datos, pero nadie los está procesando. Este fenómeno ocurre con más claridad en estados alterados de conciencia, meditación profunda, hipnosis o bajo los efectos de ciertas sustancias. En esos estados, el tiempo subjetivo se dilata y la percepción se amplifica. El observador puede viajar a lugares distantes o reconstruir eventos pasados con una precisión sorprendente. Un ejemplo lo encontramos en el experimento del reloj. Mientras la persona visualiza estar en la playa, su cuerpo permanece frente al reloj, pero su conciencia está ausente. El segundero parece detenerse, no porque el reloj se altere, sino porque el observador se ha desconectado. Cuando regresa, la percepción del tiempo se reorganiza. Bentov describe esta dinámica como una separación parcial o total. En el caso parcial, el observador está dividido. Una parte sigue en el cuerpo, otra está fuera. En el caso total, se produce una desconexión completa, aunque momentánea. Este comportamiento se refleja visualmente en la figura 25, donde las coordenadas subjetivas de tiempo y espacio se separan de las objetivas, formando un ángulo que representa la expansión perceptiva. La capacidad del observador para trasladarse velozmente también permite explicar fenómenos como la clarividencia. Algunos individuos afirman ver el pasado o percibir eventos en otros lugares. Bentov sugiere que, durante una expansión intensa de conciencia, el observador no solo se desplaza espacialmente, sino también temporalmente. En la figura 27, esta proyección aparece como una entrada en la línea del tiempo, donde el observador accede a otros momentos desde su eje subjetivo. Este modelo no plantea una metáfora. Para Bentov, la conciencia se comporta como una entidad real, capaz de actuar fuera del cuerpo, observar, procesar y luego reintegrarse. En condiciones adecuadas, incluso puede recordar fragmentos de lo percibido. Expandirse, entonces, no es imaginar, es percibir desde otro punto de realidad. Para Isaac Bentov, la conciencia no está sujeta a las restricciones que rigen la materia. Cuando se separa del cuerpo, el observador puede operar más allá de los límites tradicionales del espacio y del tiempo. Para explicar esto, recurre a un concepto clave de la física, la velocidad de la luz como la máxima permitida en el universo físico. Todo lo que tiene masa y se mueve por debajo de esa velocidad se encuentra dentro de lo que se llama un marco time-like, es decir, donde los eventos siguen una secuencia temporal. En la figura 23, Bentov representa este límite. El eje vertical muestra el tiempo y el horizontal, el espacio. Un fotón, al desplazarse a la velocidad de la luz, traza una línea diagonal. Todo lo más lento que la luz permanece cerca del eje del tiempo. Pero Bentov plantea algo más. Los taquiones, partículas hipotéticas que se moverían más rápido que la luz. Su trayectoria no seguiría el eje del tiempo, sino que se acercaría al eje del espacio, situándolas en una categoría space-like. Estas entidades podrían recorrer distancias enormes sin requerir tiempo. Si algo se mueve con velocidad infinita, no necesita desplazarse. Ya está en todas partes. Este principio sirve para explicar la omnipresencia de la conciencia en estados expandidos. En la figura 24, Bentov introduce el concepto de coordenadas subjetivas. En un estado ordinario, estas coinciden con las coordenadas físicas, pero en un estado expandido, el eje del tiempo subjetivo se alarga y el del espacio se ensancha. Esta expansión perceptual permite operar fuera del marco físico convencional. Bentov lo ejemplifica así.
Si pudiéramos ir de Nueva York a Londres en segundos, estaríamos prácticamente en ambos lugares a la vez. Si ese movimiento supera el tiempo mismo, entonces no se está viajando, sino siendo en todos los puntos del sistema. La conciencia, entonces, no es localizable, sino totalmente presente. Y finalmente, la paradoja central. Moverse infinitamente rápido es equivalente a estar en reposo absoluto desde una dimensión superior. La conciencia expandida no se traslada, simplemente permanece en todas partes al mismo tiempo. Itzhak Bentov observó que, en estados alterados de conciencia, el tiempo subjetivo puede dilatarse de manera extraordinaria. Esta expansión no es una ilusión ni un simple efecto psicológico. Es un fenómeno real de la percepción que revela una propiedad poco conocida de la conciencia: su capacidad de operar en un eje temporal distinto al físico. Durante un sueño, por ejemplo, una persona puede experimentar una historia extensa con múltiples escenas, emociones intensas y diálogos complejos. Sin embargo, al despertar, descubre que solo han pasado unos segundos desde que cerró los ojos. En hipnosis ocurre algo similar. El sujeto puede relatar recuerdos con gran detalle, como si hubiera transcurrido una hora, cuando apenas ha pasado un instante objetivo. También, bajo el efecto de ciertas sustancias, como el cannabis o el LSD, las personas reportan que el tiempo parece ralentizarse. Una conversación cotidiana puede sentirse como un proceso larguísimo, con cada palabra separada por eternidades. Pero si se graba y reproduce, se confirma que todo sucedió a velocidad normal. La percepción se estiró, no el evento. Bentov no explica esto como una simple aceleración del cerebro. Su propuesta va más allá. Sostiene que, durante estos estados, las coordenadas subjetivas del observador se separan de las coordenadas objetivas del cuerpo físico. Esta separación permite al observador insertarse en el tiempo desde otro ángulo, con mayor disponibilidad para examinar detalles. Para explicar esta idea, recurre a la figura 26. Un palo con nudos proyecta su sombra al atardecer. Cuanto más se alarga la sombra, más separados parecen los nudos. Esa distancia permite analizarlos uno a uno con mayor claridad. En esta analogía, los nudos son los eventos y la sombra es el tiempo subjetivo. Al alargarse, la conciencia tiene más espacio para recorrer y observar. En estados meditativos profundos, se accede al mismo principio. La mente entra en un ritmo distinto, donde el presente se extiende y la conciencia puede abarcar más sin acelerar nada. El contenido mental no se multiplica por rapidez, sino por profundidad. La experiencia se vuelve más densa, más rica, como si cada segundo estuviera lleno de minutos. Al finalizar su modelo, Itzhak Bentov propone que la conciencia alterna entre distintos niveles de realidad de forma natural y rítmica. Esta alternancia no es simbólica, sino un patrón real de expansión y contracción que ocurre constantemente, incluso sin que lo notemos. En ciertos momentos, la conciencia se expande más allá del cuerpo físico y accede a planos más amplios de percepción. Luego retorna, integrándose nuevamente con el sistema sensorial. Esta expansión cíclica está representada en la figura 29, que muestra un movimiento oscilatorio de salida y retorno del observador hacia el espacio circundante. Cada pico representa un instante de conciencia extendida. Durante esos momentos, lo que se percibe no siempre es registrado por la mente consciente. Bentov lo llama funcionamiento subliminal. Captamos información, pero no somos conscientes de ello.
Esa información puede influir más tarde en pensamientos, decisiones o emociones. No es imaginación, sino percepción sin reconocimiento racional. Este vaivén explica fenómenos en los que sentimos que algo ocurrió fuera del tiempo o del espacio habitual. Según Bentov, la conciencia cambia de frecuencia, accediendo a realidades alternas como si se desplazara por un espectro. Cada estado de conciencia implica un ángulo diferente de observación. Este principio redefine la realidad. Lo que percibimos depende del estado en que nos encontramos. Lo real no es fijo, sino relativo a la posición vibracional del observador. Bentov resume este modelo con una afirmación precisa. Un estado de conciencia expandido o elevado implica una expansión de nuestra psique hacia el espacio. La conciencia, entonces, no es un efecto del cerebro, sino una entidad que se mueve, se proyecta y cambia el mapa de lo que llamamos mundo. La clave no está en lo que miramos, sino en quién está mirando y desde dónde. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.